Tenemos aquí con nosotros en esta ocasión al doctor Rosales, Alfonso Rosales. Quiero darte la bienvenida. Gracias, Carlos. Vamos a estar platicando aquí. Tú sos un doctor experto en programas y propuestas técnicas para evaluar la investigación de la salud materno-infantil. Voy a ir diciendo parte de tus preparaciones. Sos un consultor independiente de salud global en temas de materno-infantil, así como enfermedades tropicales y epidemiología. Ahora bien, puedo seguir diciendo también que antes de iniciar tu carrera como consultor de salud trabajaste en varias organizaciones no gubernamentales internacionales como Visión Mundial, Child Fund International, Catholic Relief Services e International Rescue Committee. O sea, sos un salvadoreño que se hace médico y decide recorrer el mundo. Exacto. Bueno, contame un poco, para empezar por lo primero, y es, ¿qué te llevó a ser a ti médico? ¿Qué te decidió hacer a ti en algún momento, voy a estudiar esta carrera? Bueno, yo creo que eran las expectativas de mi padre. ¿Verdad? Desde pequeño yo escuchaba de que mi hijo va a ser médico, que mi hijo va a ser médico, que mi hijo va a ser médico, y entonces crecí pensando que yo iba a ser médico. Y me meto en la medicina, la dejo por un momento, porque no estaba seguro si quería ser médico, y después regreso y termino mi carrera. Y después decidiste salir por el mundo. Lo que pasa es que yo hice mi año social en San Sebastián, ¿verdad? Durante la guerra. Entonces San Sebastián era un pueblo que estaba dominado por la Guardia Nacional en ese tiempo. Y todo alrededor era dominado por la guerrilla. Entonces era una zona caliente, una zona bien conflictiva. Y entonces, estando ahí, me empezó a gustar llevar las cuentas de cuántos heridos, de cuántos muertos, de que se moría la gente, de que se enfermaban los niños. Una estadística. Una estadística. Entonces, eso es lo que es básicamente la epidemiología, pero yo sin saberlo, ¿eh? Y también me gustó, siempre, yo crecí en una finca, siempre tuvimos caballos, siempre me gustó andar a caballo, y entonces me gustaba salir afuera del pueblo a vacunar niños con el sanitario. Íbamos dos en caballo y salíamos del pueblo, que era dominado por la guardia, hacia la zona de la guerrilla, en un caballo con nuestras vacunas a inmunizar a los niños. Estamos hablando de años 70. Sí. Ok. Yo también lo sé porque lo veo que tú escribís columnas de opinión y están todo el tiempo centradas en aquello que tiene relación a lo que ha sido tu carrera como epidemiólogo y experto en enfermedades tropicales, que según sé también has andado por África, has recorrido prácticamente buena parte del mundo, sobre todo esos lugares, África, bien digo y repito, porque es donde más se dan esas enfermedades. Exacto. Igualmente en nuestro país. Exacto. Pero tú tenés un conocimiento entonces más que nada global del asunto. Y ante eso, pues, cabe el preguntarte cuáles fueron esos desafíos para mí más significativos para abordar esa pandemia que se vivió aquí con el tristemente famoso COVID, que nos vino a pegar a todos de una manera inesperada, desde tu perspectiva como epidemiólogo. Bueno, fíjate de que dio la casualidad de que en diciembre del 2019 me invitan a mí a Londres porque querían tener una reunión con líderes de organismos no gubernamentales que tuviesen implicación a nivel internacional. Entonces me invitan a mí, junto con otros colegas médicos, a Londres para precisamente evaluar cómo estábamos preparados, cómo la sociedad civil estaba preparada para el eventual inicio de una pandemia. Eso en diciembre, del 2019. En esos momentos estaban comenzando a salir los primeros casos en China. Yeah. Todavía nosotros ahí en la reunión no sabíamos. Y entonces ahí hicimos un análisis junto con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el CDC, hicimos un análisis de cómo estábamos inadecuadamente preparados para afrontar una posible pandemia. Ya se sabía que
eso iba a ocurrir, no se sabía cuándo, pero se sabía que iba a ocurrir. Ya. Entonces de ahí salieron planes para ver cómo nos fortalecíamos, para coordinar con los diferentes gobiernos, para apoyar a los diferentes gobiernos, trabajar en coordinación con la OMS, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, podríamos decir que de ese momento clave en la historia actual del mundo, esa comunidad epidemiológica en la cual tú formas parte del mundo, aprendió lecciones, adquirió experiencia, digamos. Exacto. ¿Estamos ya preparados como planeta para otra epidemia? Indiscutiblemente que no. No. No estábamos preparados. Así como no se sabía de aquella, no se sabe. Bueno, se sabe de que va a venir una siguiente. Es más, por el calentamiento global, sabemos de que la epidemiología de las enfermedades tropicales está migrando, ¿verdad? Sabemos que la malaria está migrando, sabemos que un montón de enfermedades de transmisión protozoaria está migrando, que antiguamente estaban localizadas en continentes como África, pero ya está migrando eso por el calentamiento global. Entonces se sabe también que el acercamiento que nosotros estamos teniendo como seres humanos con otras especies, sabemos que al estar en un contacto más íntimo con otras especies, va a haber un salto de enfermedades de otras especies hacia nosotros. Y eso fue lo que pasó con el coronavirus, ¿verdad? Que hubo un salto de una especie animal hacia un ser humano. Nosotros no conocíamos ese virus, nuestro sistema inmunológico no lo conocía, entonces estábamos sin tener defensas para ese. Entonces, esa es la condición sine qua non para que haya una transmisión descontrolada de una enfermedad a la cual nosotros como seres humanos no estamos preparados. Pero tendremos la capacidad de enfrentarla en algún momento se dé. O sea, eso es lo que el ser humano... Claro, eso es lo que pasó ahora. Pues sí. Ahora ya nuestros organismos ya saben quién es el COVID. Sí. Ya lo conocen, ya conocen al SARS-CoV-2. ¿verdad? Entonces ya nuestro sistema inmunológico, inmediatamente que nos ponemos en contacto con el virus, reacciona, nos da una enfermedad leve, pero lo controla. Es capaz de controlarlo y por lo tanto no produce mayor consecuencia para nuestra salud. Es maravilloso lo que el cuerpo humano, como ser vivo, como animal, me gusta decir a mí, como he citado varias veces aquella es que somos animales. Sí, lo somos. Y no hay que olvidarnos de eso. Exacto. En la canción de Roberto Carlos que se llama El Progreso, dice: yo quisiera ser civilizado como los animales, porque realmente somos nosotros, pero a veces se nos olvida porque tenemos esta razón, que lo usamos bien o lo usamos mal, ¿verdad? Sí. Que ahí está el problema. Ahora, quiero entrar a otro tema que sé que es de tu interés también, que nada menos hace poco publicaste una columna, me llamó mucho la atención, y eso tiene que ver con... y se nos podrías explicar brevemente qué es la tasa de reemplazo y por qué es un indicador importante también en temas epidemiológicos. O sea, danos es un tema más que todo demográfico, ¿verdad? Demográfico. La tasa de reemplazo es el número de hijos por mujer que tiene que tener cada mujer habitante del planeta para poder reemplazar el número de seres humanos que existimos en él. Para que sigan haciendo su trabajo en esta tierra. Reemplazo, ¿verdad? Que es de 2.2. Cada mujer supuestamente está supuesta a tener 2.2 hijos para poder reemplazar toda la población del planeta, que la población no envejezca y que haya una población joven que pueda apoyar a nosotros los viejos que nos vamos retirando, ¿eh? Esa es la tasa de reemplazo. Ahora, el problema que desde hace muchos años hubo una teoría que decía que la sobrepoblación iba a destruir el planeta, que ponía en peligro la continuidad del planeta, la supervivencia de la especie. Eso se ha demostrado que es una teoría que es falsa. ¿Eso podríamos decir hace unos 30 años o 40 años? 40, 50 años. ¿Qué se trabajó? Vamos a sobrepoblarnos y eso va a ser malo. Eso va a ser malo. No vamos a caber aquí, nos vamos a... Entonces comienzan los gobiernos y comienza la Organización Mundial de la Salud y comienza el Fondo de Población de las Naciones Unidas con esta
iniciativa de la planificación familiar, ¿verdad? Eso va en conjunto con la exigencia del movimiento feminista a los derechos de la mujer, ¿verdad? Que eso empiezan a hacer, bueno, es antes de la Primera Guerra Mundial, pero después de la Primera y Segunda Guerra Mundial eso se acrecienta, ¿verdad? Porque la mujer pasa de estar trabajando en su hogar, pasa a trabajar en las fábricas porque los trabajadores de las fábricas se van a la guerra. Entonces ellas reemplazan y ya cuando termina la guerra quedan como entes económicamente productivos. Entonces todo eso viene y lo que hace es de que se comienza una inversión masiva de dinero para fomentar la disminución o el control de la natalidad. Y es un mexicano el primero que empieza a inventar los medicamentos para el control de la natalidad. Interesante. Pero entonces, eso viene progresivamente, China te cambia y tiene el programa más efectivo de control de natalidad del mundo, que ya lo revirtió, ya lo quitó. Ahí es el punto que quiero llegar, o sea, ahora, luego cambia todo esto. Luego cambia porque empiezan a hacerse las investigaciones demográficas y cuáles son las implicaciones de tener una tasa de reemplazo negativa, cuáles son las implicaciones para la existencia del ser humano. ¿Cuáles son? Que si no nos reemplazamos, pues se acaba esto, ¿verdad? Progresivamente. Pero antes de eso hay implicaciones económicas, porque si tenés una tasa de reemplazo negativa, tenés el envejecimiento de la población, que es lo que está pasando en Europa. Por ejemplo, España, Italia, hay envejecimiento de la población. Alemania también bastante. Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Que la productividad de esos países empieza a disminuir. Alemania, no solo eso, el sistema de salud se encarece. Eso mismo, porque tenés que, digamos, los estados tienen que ocuparse en gente que va cada vez mayor, que tienen mejor salud, porque nos hemos encargado de ir mejorando la salud, pero que no son capaces de producir o de trabajar. Alemania tiene una proyección a 40 años que se detiene. Alemania, si dentro de 40 años están como ahora las cosas. O sea, eso es una alarma muy grande, ¿verdad? Exacto. Y no hayan cómo arreglarlo porque los jóvenes no quieren tener hijos. No. Es más, ningún país ha logrado revertir la tasa negativa de reemplazo. Ningún país hasta el momento. Y fíjate, de los países desarrollados, el único país que tiene una tasa de reemplazo positivo, ¿cuál crees que es? No sé. Israel. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo guerrero que necesita producir soldados. Es más, los Estados Unidos es otro pueblo guerrero y la tendencia que lleva los Estados Unidos es, por ejemplo, ahora el aborto ya está penalizado a nivel federal. Hay algunos estados que han logrado revertir eso a través porque son estados independientes, vean acá. O sea, no conviene desde el punto de vista tener esos países, que las aprobaron hace unos 20, 30 años. Pero se dan cuenta que son negativas para su desarrollo e incluso para el poder que ellos necesitan, ¿verdad? Por eso China también lo quita, porque China ahorita ya tiene menos habitantes que la India, cuando siempre ha sido China el país con mayor número de habitantes del mundo. A raíz de su programa de control de la natalidad, India ahora es el país que tiene más habitantes del planeta. Y entonces China se da cuenta de eso y suspende Y ahora están dando incentivos para que los chinos tengan hijos. En Alemania es así. Cito Alemania porque ahí viví, pero sé que Europa también es así. Por cada hijo que nace, creo que son un poco más de 3.000 euros cash al momento de nacer, ¿verdad? Para incentivar. Y luego a todo ciudadano alemán, incluso el que no viva afuera, son creo que 300 euros mensuales los que se le da a los padres hasta que el hijo tenga 25 años de edad, para incentivar eso, y todavía sí les cuesta. Claro. Interesante que El Salvador tiene una tasa negativa de reemplazo. Eso era el siguiente punto. Tiene una tasa de natalidad del 1.9. O sea, ha ido bajando también. Ha ido bajando también. Porque antes se pensaba, se decía, incluso había estadísticas de que aquí se tenían muchos hijos. Pero la pirámide poblacional del país está cambiando enormemente, ¿verdad? Y es porque tenemos una tasa de reemplazo negativa. Ahora, aquí quizás es preguntarte ya
algo que tú como analista y como persona que trabaja estas realidades, porque los datos son realidades. O sea, cuando me hablas de 2.8 al nivel del mundo, 2.2 me decías. 2.2 es la tasa de reemplazo. Es una estadística, porque claro. una mujer no puede tener 2.2 hijos. No puede. Pero es una estadística, digamos que es así porque es un promedio. Exacto. Ahora bien, quiero preguntarte cuál sería la causa de que aquí, en El Salvador, exista esta reversión también, comparado a antes, que todavía hasta mi generación, o sea, estoy hablando que yo tuve mi primera hija a mis 27 años, y hoy puedo observar en gente de esa edad que lo que menos piensa es tener hijos. Pero ¿qué sería la causa detrás de todo esto? Mira, yo creo que la causa son varias, ¿verdad? Pero yo creo que la mayor causa, y ¿cómo se llama? Y es algo positivo, pues, que es positivo, pero que implica que la mujer se inserte en la economía de un país, y es la educación, ¿verdad? Un dato interesante, porque acabo de escribir, y hoy salió publicado, un artículo sobre masculinidad, porque me invitó Comédica a participar en un panel sobre violencia intrafamiliar. Y entonces empecé a investigar y es más, había estado leyendo sobre los problemas que están teniendo los jóvenes para poder expresar su masculinidad. Y uno de los productos, impactos serios de eso, es que, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, por cada 100 mujeres que se gradúan en la universidad, únicamente 74 hombres se gradúan. O sea, ahora mismo en Estados Unidos, la mayoría de graduados de las universidades son mujeres. Las tasas de suicidio en los hombres jóvenes están subiendo desmesuradamente. La prevalencia de los jóvenes hombres de quedarse viviendo con sus padres hasta después de los 30 años en los Estados Unidos está aumentando. O sea, hay una serie de cambios que estamos viendo en el sector masculino que son producto, creo yo, de una serie de movimientos feministas que han dejado de ser reivindicativos, creo yo, y han comenzado a moverse hacia el revanchismo, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos, yo hice toda mi carrera profesional en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí yo aprendí, por ejemplo, a tener cuidado en quedármele viendo a una mujer. Nunca a decirle nada. Un piropo. Nada, nunca. ¿Te iba mal? Me iba mal, me podrían hasta echar de mi trabajo, pues. Entonces, todas esas situaciones yo creo que se han llevado a tal extremo de que se empieza a ver una represión de tus instintos masculinos, ¿verdad? Y yo creo que el joven está afectando al joven porque no sabe cómo expresarse ahora, no sabe qué es la masculinidad. Y entonces es un tema que nosotros, los hombres, tenemos que comenzar a platicar y a ver cómo redefinimos esta masculinidad en un mundo post-feminista. Exacto, post-feminista, porque lo que ha habido también es un péndulo que se ha ido al otro lado. Exacto. O sea, el mundo estuvo, digamos, bajo una manta oscura de machismo. Exacto. Generalicemos, o sea, si hablamos de los españoles que nos conquistaron, también. Negativo, y eso hace que la mujer se reivindique en una etapa y diga, pues no, pero ahora el hombre viene a estar un poquito más hacia abajo, y eso a la larga también incide en que la mujer dice, no quiero tener hijos. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Sí, es como... O sea, el hijo se convierte en una carga, ¿verdad? Acordémonos que estamos también entrando en un periodo bien hedónico, ¿verdad? De nuestra cultura, el hecho de los selfies, todo eso es hedonismo, ¿verdad? Sí. Y entonces, al haber una cultura de hedonismo, claro, va a haber una predisposición a querer todo aquello que te da placer, ¿verdad? Y si tienes hijos,
pues ya hay limitaciones de irte de vacaciones. Hay menos dinero porque hay que alimentar. Hay menos dinero porque un niño es caro, ¿verdad? Ya no puedo ir al cine porque tengo que cuidar a la criatura. O sea, hay una serie de limitaciones que impone la maternidad y la paternidad, ¿verdad? Porque tampoco afecta no solamente a la mujer. Ahora, ¿qué solución se ve o se podría tomar a nivel de los estados en general para que esto, en el fondo, porque si tú te vas a un caso particular, o sea, si yo hablo de este tema con mis hijos, que tampoco han tenido hijos, y yo a su edad ya tenía 2, ¿verdad? Exacto. Y lo mismo mi mamá, mucho más joven, había así para atrás, ¿verdad? Nuestras abuelitas a los 18 años ya tenían 3, 4 hijos. Pero ahora mi hija de 28 años no. Pero ellos no ven esa proyección que se está llevando y que es estadística pura y que hacia eso vamos. Así es. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, aquí la única solución es políticas públicas, ¿verdad? O sea, los gobiernos tienen que incentivar, pero verdaderamente, porque si a mí me dicen, te vamos a dar 3.000 euros, si tenés un hijo, es que los 3.000 euros, o sea, la educación de ese niño no me cuesta 3.000 euros. Claro. ¿Verdad? Es un incentivo, pero no es un incentivo real. Entonces, lo que se está diciendo es, por ejemplo, de que el apoyo hacia la familia que los gobiernos tienen que dar para su persistencia, ¿verdad? Porque si la economía empieza a sucumbir en un país, los gobiernos empiezan a tener una serie de crisis y pueden entrar en una época de caos, ¿verdad? De revoluciones y todo eso. Entonces dicen, lo que los gobiernos tienen que hacer es verdaderamente estudiar cuáles son los incentivos reales que necesita una familia. Por ejemplo, dicen, el europeo necesita un mes de vacaciones, siempre. Esa es la tradición, ¿verdad? En Francia, si vos le quitas 2 días de vacaciones a los franceses, se van a la huelga general y votan un gobierno. Sí, incendian todo París, ¿verdad? Sí. Entonces, es de ver cómo el Estado puede permitir de que esta pareja pueda tener su tiempo de un mes de vacaciones y que a lo mejor durante ese mes el gobierno se haga cargo de los hijos. Yo no sé, tienen que haber una serie de medidas reales, de políticas públicas que en realidad faciliten que una familia esté positiva ante la paternidad y ante la maternidad. Pero en el momento eso no se está dando. Es un tema que sin duda hemos tocado aquí, hay mucho más que tocar. Te quiero preguntar, ¿tú tenés redes sociales? No. No tenés, pero... Bueno, yo tengo el Twitter. Bueno, ahí va a aparecer, porque ¿cómo apareces ahí en X, en tu nombre? ¿Te lo sabes? No me acuerdo. No, entonces nos los dejas aquí y va a aparecer en la pantalla por si a alguien le interesa este tema y quiere consultarte. O yo también aprovecho de invitar a que lean las columnas del doctor Rosales, que está constantemente a partir de su... no solo su preparación, sino que su experiencia de toda una vida con temas puntuales estadísticos dentro de todo lo que afecta al ser humano, entiéndase epidemias, la salud, etcétera, que lo consulten y que puedas tú también, que es lo bueno de las redes también, tener una mayor explicación a aquello que la gente quiera consultar. Por supuesto, a mí me quedan muchas dudas, en estos programas también se da de lo bueno poco, porque entonces nos queda abierta la posibilidad de volverte a tener aquí, con este tema y con otros más que puedan interesar, ¿verdad? Claro que sí. Quiero agradecerte tu tiempo y por supuesto que voy a quedar con miles de preguntas, pero nos veremos en una próxima oportunidad. Sí. Muchas gracias, Alfonso. Chao, Un gusto de verte. Gracias. Quiero invitarlos a suscribirse entonces a mi canal de YouTube. Aquí les va a aparecer Carlos H. Bruch y que estén pendientes a estas charlas que estamos haciendo aquí desde Lero Lero en el centro de San Salvador, porque tenemos estos momentos de ir descubriendo, conociéndonos y sabiendo de temas que son de interés para todos nosotros. Muchas gracias.